Eh, Volvemos a reanudar las jornadas. Me acuerdo. Vale. Bien, pues volvemos con... Ahora arrancamos con el foro de medio ambiente y le doy de nuevo paso a Manuel López, que él va a presentar a sus dos ponentes y nos va a explicar sobre este tema. Hola de nuevo. Bueno, después del merecido descanso y de las fantásticas ponencias que hemos disfrutado hasta ahora, llega el turno de la parte de medio ambiente, protección animal, biodiversidad, ¿no? Hemos escuchado a Emilio Carrillo, que de manera magistral pues, ha explicado la relación entre biodiversidad, vida, conciencia. Y bueno, esto nos hace recapacitar de que somos biodiversos. Cada uno de nosotros estamos formados por billones de células y además convivimos con muchas más bacterias y virus en nuestro propio cuerpo que las células. O sea que hay una gran biodiversidad corporal en nuestros cuerpos físicos y al mismo tiempo estamos rodeados de seres biodiversos. Me gusta hablar de los hermanos, los animales, ¿no? Las plantas. Realmente no nos diferenciamos mucho, simplemente que bueno, los sistemas nerviosos son distintos dependiendo del tipo de ser vivo, pues hay diferencias sutiles, pero en la esencia prima lo que realmente nos constituye como seres vivos y que además todo se configura y se unifica dentro de la plataforma que le podemos llamar Planeta Tierra y que a mí me encanta llamar la Madre Tierra. Realmente la Madre Tierra configura una gran biodiversidad planetaria donde todos tenemos nuestro lugar y donde interactuamos y donde debemos respetar a cualquier ser viviente porque básicamente nos necesitamos los unos a los otros en la cooperación y en la relación de igualdad de ser a ser. Es como yo entiendo que la biodiversidad se debe de comprender, ¿no? No estamos aquí para explotar la naturaleza, para hacer que los recursos naturales estén a nuestro servicio. Nosotros somos los que debemos estar al servicio de la naturaleza y preservarla y que la reverencia por la vida realmente sea la bandera que nos guíe en nuestro caminar, ¿no? Antes de hablar un poco del Foro de Medio Ambiente y Protección Animal en su recorrido en estos 2 últimos años, voy a empezar por hablar de los ponentes que tengo el honor de poder presentar y que en este caso pues, son, por una parte, Manuel Enrique Figueroa, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y además, muy recientemente, hace escasamente un par de semanas, fue premiado con la Medalla de Sevilla por su larga trayectoria y por sus reconocidos méritos que tienen mucho que ver con el activismo profesional, activismo ambiental, activismo humanitario y además por su larga carrera y prolífica carrera profesional, ¿no? Bueno, me vi su presentación, la vi en internet, en YouTube y me encantó. Por otra parte, Luis Medina Montoya, a quien aprecio un montón, igual que a Enrique, es director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Él lleva 10 años en el cargo desde el año 2011, con lo cual tiene amplia experiencia en lo que es la gestión medioambiental de manera unificada, ahí es donde voy a poner el énfasis, la unificación de lo que no se puede separar en la naturaleza, ¿no? Entonces el medio ambiente y los animales y seres vivos que convivimos en ese medio ambiente, tenemos que tener claro que, bueno, que es un todo, que no se puede separar. Con esto simplemente quiero llevar a que tengamos conciencia de que no en todas las ciudades, sí en muchísimas y en grandes ciudades como en Málaga, la gestión unificada del medio ambiente y la protección de los animales pues está como debe de estar, en algo unificado. En la ciudad de Sevilla, sin embargo, y en otras ciudades se trabajan de manera separada, por así decirlo, que si hay una buena coordinación entre áreas, pues evidentemente todo correcto, ¿no?
Aquí en Sevilla he tenido el honor también, y desde Sevilla Consciente, de invitar al señor alcalde y a los 2 concejales de las áreas municipales correspondientes, de transición ecológica y también de sostenibilidad, el área de medio ambiente, perdón, bueno, las 2 áreas municipales que se encargan del medio ambiente y de la protección de los animales, que están en distintas áreas municipales y a su vez de las que dependen las direcciones generales, por un lado de medio ambiente, parques y jardines, que depende de transición ecológica, y por otro la Dirección General de Salud Pública y Protección Animal, que depende del área municipal de bienestar social y empleo. Ese era el nombre que quería sacar. Bueno, con esto que quiero decir simplemente que Sevilla Consciente, y en el caso del Foro de Medio Ambiente y Protección Animal, desde que tomamos conciencia de los graves problemas de gestión del medio ambiente urbano y de los animales, pues nos dimos cuenta de 2 cosas. En primer lugar, bueno, cuando se hacen intervenciones en el arbolado de la ciudad, en los parques y jardines, pues de alguna manera hemos detectado por nosotros mismos y por otras asociaciones y personas preocupadas por el medio ambiente, de que se actúa muchas veces sin tener en cuenta la otra parte. O sea, que si parques y jardines actúa en el vaciado de estanques o en la poda de arbolado, por ejemplo, pues no se hace un estudio previo de que existen otros seres vivos ahí, muy necesario de proteger y hacer una especie de evaluación de impacto sobre la fauna urbana, ¿no? Y bueno, y por otra parte, la cuestión de que hemos percibido que no hay coordinación entre las áreas. Por mi parte, me he podido entrevistar con los directores generales, de ambas áreas, también con uno de los concejales. Y bueno, lo que es la coordinación se pretende que sea buena, pero realmente hay una infraestructura que lo impide. Entonces, bueno, desde el Foro de Medio Ambiente proponemos, y personalmente me encantaría poder mediar entre la alcaldía o las áreas municipales con otras ciudades, como por ejemplo Málaga, para que se pueda de alguna manera llegar a una coordinación mejor en ese ámbito, incluso en poder, llegado el caso de poder hacer algo al respecto, de unificar lo que no se puede separar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, comentaros que en el Foro de Medio Ambiente y Protección Animal, desde que empezamos, antes incluso de que se constituyera la asociación, éramos 3 personas que nos sensibilizamos con el caso del zoosanitario municipal de Málaga, de Sevilla, donde bueno, nos dimos cuenta de las graves carencias que había en las instalaciones. No existe una gatera, existe un almacén donde se depositan gatos que mueren con mucha frecuencia. Hay muchísimas carencias que comparativamente tuve la oportunidad, de manera circunstancial o causal, estando en la playa en Benalmádena, me encontré una gaviota. No supe dónde llevarla, finalmente fui y llamé por teléfono a una protectora de animales y tuve que ir a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Y bueno, justo entrando en aquel establecimiento me di cuenta que había una señal que indicaba zoosanitario de Málaga. Al estar muy sensibilizado con la cuestión de lo que ocurría en Sevilla, quise ir a ese lugar, y el director o el jefe del centro municipal, que en aquel momento atendía a un par de autobuses de escolares que estaban visitando el centro, pues me dio lugar a que yo le preguntara. Él atendió mi solicitud de poder conocer aquellas instalaciones y puso a mi disposición a una persona, a un trabajador de allí, que me enseñó toda aquella, y ya tomé conciencia de la gran diferencia que existe entre una instalación y la otra, la de aquí de Sevilla y la de Málaga. Además de que, bueno, aquí no se abren fines de semana, el horario es muy reducido, existe ya una normativa en la que se contempla que hay un voluntariado que debe de interactuar también con el ayuntamiento, y son meses y meses de muchas asociaciones infructuosamente tratando de conseguir que haya voluntariado, que hay muchísimas amantes de los animales que quieren sacar a pasear a los animales, igual que se hace en Málaga, por ejemplo, y en otras muchas ciudades, que también fines de semana también hay zoosanitarios que están abiertos a esa posibilidad.
Y bueno, es simplemente eso, un llamamiento, un ofrecimiento de corazón al Ayuntamiento de Sevilla por parte del Foro de Medio Ambiente y Protección Animal de Sevilla Consciente a cooperar en todo lo necesario y a mediar en todo lo que también haga falta. Así que bueno, hasta aquí doy paso ahora mismo a la ponencia de Enrique Figueroa, que es retos para la biodiversidad en Sevilla. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer estar este sábado con ustedes y espero, bueno, que como este tiempo va a ser corto, que haya algún tiempo más y si necesitan algo de mí, pues soy fácil de localizar. La verdad, mucho me conocéis ya. Así que yo estoy de acuerdo también que Málaga es una singularidad deseable, en la que doy la enhorabuena a Málaga por haber desarrollado también lo que hace, ¿no? Así que es una singularidad deseable. Bueno, yo hablando con Manuel, bueno, pactamos un título, que es el reto de la biodiversidad. Bien, a mí las dos palabras que inauguran esto de biodiversidad y salud está bien. La biodiversidad es la vida, ¿no? Es el conjunto de la vida, es la biodiversidad. Y la salud es no solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de bienestar. Siempre se piensa la salud como la ausencia de enfermedad, pero es la presencia de bienestar, el bienestar de las personas, con lo cual la unión de las dos cosas me parece inteligente, ¿no? El reto de la biodiversidad pasa, por si pasa la siguiente, ¿lo hacemos así? Sí, ¿no? Bien, bueno, esto es simplemente para decir que en esta batalla llevo mucho tiempo. Quiero decir que llevo 27 años, creo, pensando sobre las ciudades y tratando de escribir libros, artículos, lo que sea, para transmitirlo a personas, porque escribir para mí es una tontería. Entonces yo trato de que esto llegue a todo el mundo posible pensando sobre mejorar las ciudades. El éxito, bueno, el éxito yo creo que ha sido, en fin, yo diría escaso, variable, tendiendo a escaso, es decir, realmente es muy complicado transmitir el conocimiento. Y esto me lleva, siguiente por favor, esto me lleva a una cuestión importante, que es la gestión de la biodiversidad. Se habla mucho de gestión de la biodiversidad. La gestión no puede existir sin una idea. La gestión es el desarrollo de una idea, el desarrollo de un proyecto. No cabe gestión sin una idea. Yo muchas veces he hablado con personas que dicen, no, es que hay que hacer la gestión de esto. Digo, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, el que tenemos, quiero decir, a veces no está sustanciada una idea muy clara, algo que es la gestión de. Entonces yo creo que la gestión de la biodiversidad se debe hacer sobre un proyecto muy claro de biodiversidad. Y evidentemente hay mecanismos para hacerlo. Yo soy ecólogo, profesional de la ecología, y sé que la teoría ecológica, ahora veremos alguna idea de esa, tiene muchos elementos prácticos para desarrollarlo en la ciudad. Lo veo muy claro y me encantaría de hecho hacerlo, pero tengo pocas oportunidades, la verdad. En los ecosistemas, incluido el urbano, una cuestión muy importante es la infraestructura verde, el verde. Eso da arquitectura al sistema. La arquitectura de lo que viene dado en general con la infraestructura verde. Entonces, la infraestructura verde urbana, aquí he puesto un montón de letras que emanan de para qué sirve la infraestructura verde. Yo llevo, yo qué sé, 40 años trabajando en infraestructura verde urbana y bueno, cada vez descubro matices nuevos y sigo trabajando, garantizo, sigo trabajando y descubriendo matices de cómo mejorar la salud, la biodiversidad, el confort de las personas y descubro cosas cada día. Lo que quiero es poder transmitirlas a la praxis, ¿no? La teoría de pasar a la praxis y hacer modelos de gestión de las cosas que sean buenos para la vida, incluida a las personas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, biodiversidad, biofilia, otra palabra que es importante en el marco de la biodiversidad. Quiero decir, como idea, la infraestructura verde urbana es esencial para poder desarrollar muchas cosas, porque una gran parte de la biodiversidad se articula sobre animal, se articula sobre la infraestructura verde. Y luego, evidentemente, la propia infraestructura verde, bueno, tiene un elemento de biodiversidad importante, con en las ciudades muchos elementos exóticos,
y algunos elementos alóctonos, ¿no? Ahí hay una dialéctica, que yo a veces hablo con gente, no, pero que sean especies autóctonas. Digo, vale, la ciudad funcionará peor. ¿Tú quieres autoctonía en la ciudad, en la infraestructura verde? ¿Funcionará peor? Es decir, no nos confundamos. En las ciudades viene muy bien la allochtonía, sin despreciar en ciertos enclaves lo otro, porque sirve para muchas cosas. Eso lo tengo bastante claro. La siguiente, por favor. Sí. El ecosistema urbano tiene una ventaja para mí. Procesa mucha energía. Si vemos la cantidad de energía que pasa por cualquier ecosistema del mundo, pasa muchísimo menos que por el ecosistema urbano. Porque por la energía hay dos formas de que pase, la endosomática y la exosomática. La endosomática le pasa a través de los cuerpos, por la cadena trófica, y la exosomática es el resto. La cantidad de energía exosomática que maneja la ciudad es tremenda. Entonces es una oportunidad. Yo voy a quitar esto, ¿no? Se me oye, estoy yo con esto puesto, ya la costumbre. ¿Sí? Sí, donde tú me digas. ¿Para acá? ¿Sí? Vale. Que es que ya la costumbre de no quitarse esto nunca, perdona. La cantidad de energía que procesa una ciudad es inmensa. ¿Y eso a qué nos lleva? Hombre, lleva a un problema que es un sistema heterotrófico lineal que procesa mucha energía y genera mucha entropía, mucho residuo y mucho desastre. Vale, esa es la parte negativa. Pero hay una parte positiva, que procesamos mucha energía. Entonces, derivar parte de esa energía a potenciar y mantener la biodiversidad para mí es la clave. Esa energía no está en los sistemas naturales. Somos mucho más capaces nosotros de generar estructura para la biodiversidad procesando adecuadamente la energía exosomática que utilizamos, ¿no? Eso para mí es una clave importante. Bueno, yo creo que con eso, con lo cual podemos generar estructura en las ciudades. Pasa a la siguiente, por favor. Que con esto de que no veo, me lío. Vale, bueno, ahí simplemente una idea. Entra mucha energía, esa energía, y la energía se puede utilizar en el marco de la ciudad. Siguiente, por favor. Bien, hay una cuestión, quizá mi tendencia académica lleva a siempre estar amenazando con que la gente lea. Yo creo que eso es muy importante. Claro, yo creo que falta conocimiento en muchas cosas y la ignorancia no es mala. La ignorancia es mala cuando la gente se enroca en la ignorancia y toma decisiones de forma desajustada, eso sí. Hay un libro que recomiendo muchísimo a cualquier persona en general, a los gestores urbanos sin duda, que muchas veces por supuesto lo han leído, ¿no? Pero a la gente en general, que es Darwin viene a la ciudad. Darwin viene a la ciudad es un libro magnífico que explica cómo es la evolución de la biodiversidad en el ecosistema urbano. Un libro magnífico, ¿no? Y explica cómo realmente las especies lo que hacen es evolucionar. Si tú les das margen en el sistema urbano para que evolucione, la especie evoluciona. Incluso las exóticas invasoras, también evolucionan. Dadle tiempo. Y eso quiero recordar, que a veces tenemos esa autoctonía, allochtonía, es un término absolutamente arbitrario. Alguien decidió que lo autóctono es lo que vivía en un sitio en 1865, lo decidió alguien en 1865, y lo que viene luego ya es alóctono. La mayor parte de las especies han sido invasoras alguna vez porque han invadido un sitio y se han adaptado, y no sé qué quiero decir. Demos tiempo, demos capacidad evolutiva a la evolución. Yo creo que eso es muy importante. Al final, la mayor parte de las cosas se ajustan. No digo que no hay que tener una actitud vigilante hacia las cosas, creo que sí, pero vigilante desde el conocimiento, no vigilante con soluciones radicales para una cosa cuando todavía no tenemos tiempo, si no es necesario. Y esto, en fin, de algo concreto estoy hablando. Siguiente, por favor. Estas dos transparencias ni las leáis. Simplemente me sirven para deciros que hay teoría ecológica suficiente para considerar la ciudad como un sistema en equilibrio o un sistema de desequilibrio, me da igual. Pero hay teoría suficiente los dos para, a través de la teoría ecológica, gestionar la biodiversidad perfectamente. Las especies, cada especie, se puede hacer perfectamente. En esta transparencia, digo, algunas opciones para gestionar la biodiversidad urbana desde el punto de vista del equilibrio, es decir, la ciudad está en equilibrio con el exterior. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso, el desequilibrio que da mucho más margen. ¿Por qué? Porque son sistemas fuera del equilibrio. Entonces eso da mucho más margen y lleva a una cuestión, que hace falta conocimiento. Conocimiento para entender la ciudad como ecosistema. Y el conocimiento está en la teoría ecológica. Y eso nos permitirá, eso es, comprender y potenciar la biodiversidad de forma adecuada. De forma adecuada, fomentando la coexistencia.
fomentando la coexistencia de las especies. Y eso nos lleva al fomento de la biofilia, que es otro elemento de salud, como sabéis. La biofilia es la observación y vivir con la naturaleza que nos hace ser más saludables, yo creo que más dialógicos, si queréis, más sociales. Yo no sé, todos, yo creo que la mayor parte de las personas les gusta ir a un parque y a nadie le desagrada escuchar un pájaro. A mí me encanta, de hecho me gusta incluso saber quién me está cantando, ¿no? Pero bueno, si no sé quién me está cantando, alguien me está cantando, ¿no? Es decir, y me siento a gusto y me tranquilizo. Yo trabajo en Reina Mercedes, ahí en la Facultad de Biología, y un rato al día, porque me paso ahí el día, o 2 ratos al día, me voy a la naturaleza. Claro, la naturaleza más cerca que tengo es el Parque de Monzón, que hay muy poca gente, solo pájaros y plantas, ¿no? Y me quedo ahí un rato y me encuentro conmigo mismo y soy más productivo, lo garantizo. Yo he mejorado mi salud. Busquemos cada uno esa especie de cabaña de Heidegger, que decía Heidegger, la cabaña de, bueno, los psicólogos hablan de la cabaña de Heidegger, que es ese sitio donde nos encontramos nosotros mismos y tenemos las ideas más felices, ¿no? Siguiente, por favor. Ideas como la conectividad urbana, los corredores y pues, la metapoblación, ya eso me parece imposible que salga en la ciudad. Pero poner biogeografía de islas, tratar la ciudad como islas, las manchas de verde, toda esta teoría falta en las ciudades. Yo creo que faltan todas. Me parece a mí que no hay un modelo de esto en ninguna ciudad que yo conozca, salvo que Málaga lo tenga, que no me extraña que lo tenga. Pero bueno, porque tiene muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en Sevilla no lo tenemos. Y otras ciudades que yo trabajo no lo tenemos. Tenemos que alcanzar esto, ¿no? Siguiente, por favor. El tema de las exóticas invasoras, que es un tema que desde hace bastante tiempo me preocupa, pues yo trabajaba en invasoras de plantas, pero no necesariamente para erradicarlas, a menos que fuera un problema grave, incontrolable, sino ver cómo podíamos ajustar, dar tiempo al ecosistema para que las cosas se ajusten, esa es la idea. Luego derivé al tema urbano, concretamente con las cotorras y otros aves desde hace varios años, consideradas como exóticas, como la estreptopelida de Cauto o alguna más que hay por ahí. Pero bueno, básicamente el tema clave era la cotorra, ¿no? Ya sabéis que Sevilla estuvo a punto hace 2 años de erradicar las cotorras de una forma tipo solución final, que se frenó, afortunadamente se frenó, con buen criterio, parte del ayuntamiento frenarlo, ¿no? Entonces decidieron estudiar el tema para ver qué podemos hacer y en eso estamos, estudiando el tema para ver qué se puede hacer, sin tener que pasar por una masacre, ¿no? Yo recomiendo 2 libros, en esto también, de un autor que además conocí hace muchos años en Inglaterra, que es Ken Thompson. Tiene un libro que no tiene desperdicio, se llama ¿De dónde vienen los camellos? Es el mejor texto que ahora mismo para comprender una visión científica actualizada del problema de las invasoras. No tiene desperdicio el libro, un libro divulgativo, profundo, pero muy bien divulgado, ¿no? Y luego hay otro que no está traducido, que es en forma de pregunta. Este hombre escribe en forma de pregunta. ¿Necesitamos a los pandas? Bueno, es un libro más cortito que dice, ¿por qué necesitamos a los pandas? ¿No? Yo qué sé. Son 2 libros que yo creo que son muy biofílicos y sobre todo pone un poco en perspectiva el tema. Pasa, presidente, por favor. Las 2 cotorras que hay, bueno, en Sevilla están las 2, en Málaga es fundamentalmente la gris, en Madrid es la gris, absolutamente, Barcelona también, Zaragoza, Valencia, etc. Bueno, en Sevilla tenemos las 2, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 2 especies. Yo cito 3 libros de aves de Sevilla y llevo conociendo esto desde el año 80 y he visto la evolución, ¿no? Entonces, claro, estas especies son inocentes, estas especies no han venido volando por encima del océano Atlántico en un afán dispersivo mundial. Esta especie, alguien las compró y alguien se hartó de ellas y las soltó. Con seguridad fue eso más que se escaparan. Y claro, ¿qué han encontrado? Pues Darwin viene a la ciudad. Han encontrado un ecosistema que es un ecosistema muelle para ellos. Es decir, comida de sobra. Sitios para nidificar, para aburrir. ¿Depredadores? Ninguno. Gracias. Lo estoy controlando, pero te agradezco el cartel. Quiero decir que esto hay que verlo así. Son una especie que son inocentes. Llegaron aquí por nosotros y a nosotros decidimos terminarla sin criterio. A mí eso no me parece ético. En absoluto. Controlarla si es necesario, claro, pero siempre dentro del bienestar animal. No podemos hacer animaladas, como se suele decir, ¿no? Es decir, o no hace falta. Y si no hace falta, ¿por qué? A alguien le molesta. Y si no, es que a mí me molestan como cantan. A mí me molestan las motos. ¿Y qué hago?
Digo que quiten las motos de Sevilla. Nosotros hemos estado midiendo el sonido en muchas calles de Sevilla con las cotorras cuando vienen, cuando comen, cuando se van, cuando se despiertan. 7 de la mañana. Bueno, el sonido de la calle está por encima de cualquiera. Y además, en general, molesta muy poco con el sonido. Por eso partimos tan dispersas por la ciudad. Quiero decir, muchas de las leyendas negras que tienen estas especies es falsa, es una posverdad como una casa. Entonces yo pido conocimiento y desde el conocimiento que se haga una gestión adecuada, pero globalmente de la biodiversidad urbana. No ahora esta, eso no va a ningún lado. En bloque, eso es lo que pido, ¿no? Siguiente, por favor. No, vamos para adelante. No, eso para atrás. Esto. Bueno, esta foto la tomé el 7 de junio. Ahí tenemos una madre con un pollo esperando que venga el padre. Tengo una película magnífica hecha de cómo lo hacen, ¿no? Pues mire usted, vamos a ver, son seres vivos que están ahí. Bueno, están ahí. A mí, sinceramente, pensar que alguien pueda ir con una escopeta al Parque María Luisa y matar a tiro al padre, a la madre y al hijo, me parece una salvajada monstruosa que evidentemente el ayuntamiento mismo, que, en fin, con un criterio equivocado, pero creo que sin maldad, quería optar por una cosa y luego se echó para atrás, lo cual indica que está muy bien. Un ayuntamiento es capaz de dar marcha atrás cuando alguien le dice que están equivocados. ¿Cuál está bien? Pensando en el ayuntamiento. Siguiente, por favor. Voy rápido. Bueno, esta es la imagen de los últimos días, ¿no? De los cerdos asilvestrados, sobre todo en Barcelona, que hay muchísimos. Yo los he visto por las calles. Hombre, la idea de buscar, sobre todo con las imágenes que están en internet, de esos, yo qué sé, rambos disfrazados de verde, escondidos, disparando de varios sitios, cerdos con flecha, y eso, bueno, a mí me parece otra salvajada. Quiero decir, habrá que cuantificar su daño. Yo he visto ozando en campos de gol en Cataluña, en Collserola, y he visto ozando en un campo de gol. Hombre, al campo de gol no le gusta nada, bueno, habrá que evitar eso. Se puede evitar, hay que controlar la población. Deme usted números, números de por qué hay que controlarla, sobre todo porque vuelven a ser inocentes. Los culpables somos nosotros. Entonces, y sobre ese control, hágase sensatamente, hágase de alguna forma que estemos de acuerdo con la gente del bienestar animal, etcétera. Y pensando, los vamos a matar de todas maneras, posiblemente. La muerte es lo mismo, pero creo que hay varias formas distintas de morir y unas son más dignas y más dolorosas que otras. Siguiente, por favor. Esta ciudad ha cambiado. Voy rápido. Ha cambiado en algunas cosas. Ahora mismo se están haciendo proyectos urbanos donde se tiene en cuenta la infraestructura verde, se tiene en cuenta el papel que juega en la salud, la biodiversidad de la infraestructura verde directamente en la salud. Hay proyectos como el de la Avenida del Greco o el proyecto que hay ahora de Luis de Morales y San Francisco Javier y otros que se van a desarrollar ahora mismo desde un punto de vista ecológico y social. Evasesa ha tomado las riendas de esto de una forma muy sólida y entonces en Cruz Roja se va a hacer otro también donde la biodiversidad vegetal ayuda al salud y el confort y se tiene muy en cuenta y pasa. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una imagen de la Avenida del Greco, siguiente, que me queda poco tiempo. Yo creo, de nuevo, bueno, se me había olvidado que estaba aquí. Ahora mismo, cualquier político que se crea que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es llevar el redondelito en la chaqueta, estamos equivocados. Yo quiero, son medidas concretas para cada cosa, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Ese señor, que protegen la biodiversidad, la vida en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. La estrategia para la biodiversidad 2030 de la Unión Europea insiste mucho en eso. Tenemos otras herramientas para fijarnos y desarrollarla, porque ahí no se desarrollan las cosas adecuadamente, porque no tiene por qué. Pero da pie a que los gobiernos municipales digan, no, yo apoyo esto y voy a desarrollar la biodiversidad en la ciudad y la voy a gestionar desde el conocimiento. ¿No? ¿Por qué? Por ética, por las especies y por otro lado, porque es bueno para la salud. Esa biodiversidad genera salud directa, porque elimina partículas, da sombra o genera biofilia. Y todo eso es salud, convivencia, socialización de la ciudad. Eso es muy importante. Y hay barrios que esto brilla por su ausencia. En Sevilla y en muchas zonas de Andalucía. ¿No? Finalmente, no puede haber barrios donde no haya esto que estamos defendiendo. Y la prioridad la tienen esos barrios, frente a zonas más consolidadas, que ya tienen bastante. Yo creo que eso es un punto de vista social que evidentemente siempre defenderé. Siguiente, por favor.
Bueno, estas son las líneas de estrategia biodiversidad urbana. Voy a pasar porque queda poco tiempo, me quedan 3 minutos. Esto lo podéis encontrar en internet. Está bien, porque incide mucho. Lo que hay que hacer es desarrollarlo, lógicamente. Siguiente, por favor. Para mí la biodiversidad incluye el ser humano. Es decir, no voy a entrar en esto, pero a mí la biodiversidad incluye el ser humano en su diversidad cultural, de todo tipo, y está dentro de la biodiversidad urbana, para mí, la biodiversidad, el ser humano, ¿no? Pero en fin, no quiero entrar en esto, pero me parece también una cosa que no perder de vista. Siguiente, por favor. Esto es otra cosa que hicimos hace unos años, ver cómo, por ejemplo, con la ampliación del tranvía, ver cómo la vegetación, sugerir qué vegetación debe acompañar a la ampliación del tranvía y, por otro lado, hacer una previsión, siguiente, por favor, de qué aves podrían venir. ¿No? ¿Vendrán o no vendrán? Pues son libres. Pero decir, mira, si yo pongo tales árboles, tal densidad, etcétera, presumiblemente ocurrirá esto, ¿no? Ocurrirá o no. Darwin llegará o no, más tarde o más temprano llega. Pero bueno, tardará tiempo, pero en el caso, diseñar esa estructura verde con cabeza en cualquier obra urbanística o urbana es muy importante, porque genera salud y genera biodiversidad. Y eso forma parte también de un plan de gestión de la biodiversidad a partir de una idea, de un proyecto, de una ciudad, lógicamente, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que es el desafío que tiene Sevilla y el desafío que tienen muchas ciudades que conozco. Pero bueno, mira, estamos a tiempo de hacer las cosas. Siguiente, creo que es la última. Bueno, estos son simplemente imágenes de aves de la Universidad de Sevilla. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, las cosas que tenemos y que podemos ver. Cuando me refiero a la energía exosomática, me refiero a cualquier cosa que hagamos. Cuando metemos, por ejemplo, caja sanidadera en sitios, es energía exosomática, eso no está en la naturaleza. Solo ponemos nosotros con energía antrópica, humana puesta ahí, ¿no? Entonces, no está de más. Las cajas anidaderas, bueno, ¿funcionan o no funcionan? Un tiempo, pero está bien que lo intentemos, ¿no? Siguiente, por favor. El caso del Alamillo, voy muy rápido, un segundo solo. El Parque del Alamillo, siguiente, por favor, hicimos una experiencia, bueno, me dejaron hacer en esta casa grande, me dijeron, haz lo que quieras. Y entonces propuse cosas de cómo incrementar la biodiversidad y hacerla más visible. El éxito fue tremendo, de verdad. Eso se hizo porque había una persona con cabeza que permitió hacerlo, Adolfo Fernández Palomares, y junto con él, paseando mucho con esto, hicimos muchas cosas y había más biodiversidad y se veía más, lo cual es bueno para la biodiversidad y para las personas que formamos parte de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Bueno, hicimos muchas cosas, agrupamos cajas, piedras, yo qué sé, pero vamos, las especies vivían más y se veían más. Había más biodiversidad, aumentamos la cadena trófica. Llegamos a demostrar que aumentamos la cadena trófica en el Alamillo. Siguiente, por favor. Luego, los huertos urbanos también es otra cosa importante en la ciudad, también los hay aquí. Siguiente, por favor, que es la última. Bueno, esta es la última y con esto acabo. La última cosa que estoy viviendo últimamente es un centro comercial como el Centro Lago, tiene mucha energía exosomática, lógicamente, y tiene unas funciones que es que la gente coma y compre cosas, lógicamente. Pero desde el principio les dije que podía ser un sitio de visita, no hace falta ir allí a comprar nada, puedes visitarlo, es un parque público, convertirlo lo más posible en un espacio público de salud, ¿no? Y por otro lado, ya de camino, como estaban dispuestos a invertir en algo, decirle que como este es el año del vencejo, hecho por la SEO, y que el vencejo tiene sitios deficitarios ahora mismo en la ciudad de Sevilla y en otras muchas, para poder encontrar sitios de nidificación por el urbanismo que tenemos, digo, es una ocasión de meter nidos. Y entonces se han metido 80 nidos de vencejo, también de murciélago y de ave insectívoro en todo el centro. Esto es un ejemplo importante, pues esto es un centro comercial. Entonces no hay ningún centro comercial en Andalucía que yo sepa, que haya tomado esta iniciativa. Con lo cual, mira, me alegro que se haya podido transmitir, lo hayan hecho y se pueda visitar y haya cajas que van a fomentar la biodiversidad y van a fomentar el contacto de la naturaleza con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual nos van a fomentar también la salud. Yo creo que esto es un reto importante en la ciudad, no solo el poder público, sino también el efecto subsidiario que tiene el poder privado de que se haga suyo también la biodiversidad y cualquier actuación que se haga en Sevilla tenga en cuenta el reto de la biodiversidad en Sevilla. Muchas gracias.
Bueno, aquí a mi derecha, Luis Medina Montoya. Yo soy natural de Málaga y por tanto me encanta poder tener aquí a un paisano. Y aunque, bueno, me considero ciudadano del mundo, pero realmente para mí es un placer que esté aquí también Luis. Se me ha olvidado presentar tu ponencia. La ponencia es Protección Animal y Convivencia Responsable, Sensibilidades y Expectativas, el caso de Málaga. Luis. Gracias. ¿Al final es PDF o...? Vale. Es que hice un PowerPoint, le he puesto dinamización y eso me da un poco de cosa que lo perdamos. Fenomenal. Le das a... Bueno, yo quería, antes que nada, empezar a hablaros, siquiera someramente, un poco de biodiversidad, que se ha estado hablando mucho, y poneros un caso concreto que tenemos en Málaga en estos días. No sé si muchos conocéis Málaga, tenemos una cosa que se llama el cauce del río Guadalmedina, que atraviesa la ciudad de norte a sur, que no tiene apenas cauce porque es un río de avenidas, que en los años 80 se hizo una presa arriba de Málaga para evitar las inundaciones que se habían ido produciendo, consecuencia de la desertificación de toda la pérdida de la masa forestal de Málaga desde el siglo XVI. Bueno, en estos días se está haciendo una gran obra de construcción al sur del estadio de fútbol de la Rosaleda y eso está significando que se están extrayendo grandes cantidades de agua del freático porque hay una zona ahí de embalsamiento de freático, están saliendo metros y metros cúbicos al cauce, lo que ha generado una renaturalización natural del cauce del Guadalmedina. La renaturalización del Guadalmedina es una de las peticiones que nos presentan los grupos ecologistas, Ecologistas en Acción, etcétera, etcétera, preocupados por la sostenibilidad. Y es cierto que ha supuesto una explosión de la biodiversidad. Ahora mismo vais allí, hay agua, hay garzas, hay garcetas, hay patos, hay todo tipo de especies que han aparecido. Pero claro, con las explosiones de la biodiversidad no podemos elegir, no podemos decir este sí, este no. Y resulta que con toda esa biodiversidad pues han venido mosquitos, han venido ratas, han venido insectos y nos encontramos ahora mismo en que una parte de la población está encantada, pero hay otra mucha que está completamente enfadada. Tengo aquí una carta que me llegó ayer de un presidente de una comunidad de vecinos poniéndonos a caer de un burro porque cómo es que no hemos entrado al cauce para arrasar como se hacía toda la vida. Toda la vida, cuando llegaba la primavera, se entraba con bulldozers y se arrasaba con aquello, se desbrozaba, esa palabra que nos encanta tanto en la ciudad, ¿no? Porque no podemos ver una hierba, o sea, no puedo tener un alcorque con hierba porque eso tiene que estar desbrozado, por Dios, ¿cómo puede estar eso con esa hierba ahí de esa manera? Es un poco para que entendáis que desde el punto de la administración, desde el punto de vista de la administración local, es muy complicado tomar decisiones y aplicar políticas que cuenten con el acuerdo de todo el mundo. Y muy a menudo, la mayoría de las veces, nos enfrentamos a que tenemos unos colectivos que son minoritarios, que son los que tienen esas expectativas de cambio, pero tenemos detrás una gran mayoría de personas que no entienden eso, ¿vale? Y que lo que quieren es que no haya mosquitos. Les da igual que aquello parezca un vergel. Yo por eso muchas veces, el otro día estuve reunido con los de Ecologistas en Acción, hace unos pocos días estuve con los de PACMA, y siempre les digo, os equivocáis en quién es vuestro objetivo, porque venís a la administración y estas cosas no se cambian de arriba a abajo. Estas cosas se cambian de abajo a arriba. Es el ciudadano el que tiene que cambiar su mentalidad y que quiera que ese alcorque no se desbroce y que ese cauce esté renaturalizado. Y por eso, esos colectivos tan sensibilizados, a quien tienen que ir a llevar su mensaje es a la ciudadanía. Porque a la administración yo los escucharé, me parecerá razonable, les daré la razón, pero yo no tengo formas de hacer que la ciudadanía... Yo puedo hacer una campaña, pero eso a la ciudadanía en general les afecta muy poco. El ciudadano, las personas, lo que hace que nos movamos es el ejemplo, más que lo que nos digan o lo que nos cuenten. Y por tanto, pues estos colectivos lo que tienen que hacer es trasladar esa sensibilidad a la ciudadanía con su ejemplo. Y que no sea yo el que está a la puerta del supermercado enseñando sobre separación de residuos y regalando bolsas de reciclaje, sino que sean los colectivos los que digan esto es lo que yo estoy haciendo y dar ejemplo. Y soy un ciudadano, no soy la administración que te vengo a contar esto.
Pero hoy me voy a centrar en los animales. Y voy a hablaros un poco de lo que hemos hecho en Málaga en estos años, ¿sí? Y me gusta empezar por datos, ¿vale? Y entonces os voy a poner una tabla para que veáis. Estos son los datos de entradas y salidas de gatos y perros en el periodo enero a mayo del año 2012, ¿vale? Yo la estadística que tengo es desde el año 2011, pero no me ha podido dar la segmentación enero-mayo del 11 y por tanto os doy en el 12. Fijaros, en ese periodo, en el año 2012, recogimos 391 perros y nos entregaron 551. La ley andaluza permite que cualquier persona que ya se ha cansado de su perro lo lleve a un zoosanitario. Yo tengo que cogerlo sin preguntar, sin cobrar nada, sin pedir explicaciones. Ahí me lo quedo. Se adoptaron 183, fueron rescatados por sus propietarios 60 y cedimos a otras instituciones, generalmente la Sociedad Protectora de Animales, pero también otras, 161. Y eutanasiamos 454 perros en esos 5 meses. Y abajo tenéis los gatos. Fijaros, el dato curioso de los gatos es que las entregas por propietarios son siempre infinitamente menores que las de los perros. Debe ser que al final los dueños de perros y gatos tienen una diferente sensibilidad. Es muy habitual que la proporción, como veis, y eso se mantiene a lo largo de los años. Y tuvimos que sacrificar 383 gatos. Ahora os voy a poner los datos de este año, enero, mayo 2021. Hemos recogido 78 perros, nos han seguido entregando 98, se han adoptado 64. Dale a la siguiente, por favor. Aquí tenéis, no sé si me puedes esconder para que... Esta es la variación de ese periodo del 2012 con el 21. Fijaros, se ha reducido un 81% la entrada de perros. Hemos reducido también, evidentemente, las adopciones, los rescates, porque todo ha bajado. 3 perros he eutanasiado en este periodo. Y todos por motivos sanitarios, médicos. Estaban enfermos, estaban heridos, no se les podía... 99% de reducción. Y en gatos... Pues ahí tenéis también los números. Hemos tenido que eutanasiar 2 gatos. Estos son 10 años de trabajo. La siguiente. Bueno, señalaba aquí. Siguiente, por favor. Esta ha sido la evolución de esos 10 años, desde el año 2011. Tenéis ahí todos los parámetros que hemos estado viendo, pues cómo han ido evolucionando en ese periodo. Siguiente, lo vemos en forma de gráfico. Bueno, aquí tenéis los porcentajes, pues 93% de reducción 2020 comparado con 2011, 84% de reducción en el caso de los gatos. Fijaros los datos, lo que hemos estado sacrificando de perros, el récord es en el 2012, efectivamente 1.158 perros eutanasiados en un año. Y en gatos el récord está en el 2012, 939. Y hemos pasado, al año pasado, se eutanasiaron 78 perros y 139 gatos. Pero a día de hoy los números son los que habéis visto. Luego hemos alcanzado el sacrificio cero sin tener que determinarlo de forma normativa, por ordenanza. Siguiente. Tenéis aquí los gráficos de cómo ha sido esa evolución. Veis sobre todo el descenso marcado en el tema de las eutanasias, aquí en la segunda línea, la naranjita. Siguiente. Y el caso de los gatos también. Siguiente. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos conseguido llegar hasta aquí? Pues de muy distintas formas. Mi primera reunión que tuve cuando llegué al puesto fue con un grupo de personas concienciadas con estos temas que querían que prohibiéramos los circos con animales en la ciudad de Málaga. Y yo, pues al poco de trabajar, ya me di cuenta que este tema de los animales, la protección, el bienestar animal es una cosa que estaba adquiriendo importancia, ¿no? Y por tanto, pues hemos empezado, desde ese momento, comenzamos a trabajar poco a poco, con todos los colectivos con los que hemos podido, ¿vale?
La Sociedad Protectora de Animales, que como decía Manuel, está muy cerca de nuestros centros sanitarios, les asignamos una subvención anualmente, que ahora está del orden de 80.000 euros. AMAN, que es con quien trabajamos para los gatos, tenemos un programa de colonias estables de gatos ferales, que ahora mismo a día de hoy tenemos 232 colonias registradas con sus gestores formados y autorizados, con su carné de gestor de colonia autorizado, listado que conoce la policía, las empresas de jardinería, las empresas de limpieza, que saben dónde están. Estamos ahora en el proceso de georreferenciar esas colonias. También les damos una ayuda económica que se destina a la esterilización de los gatos, porque la única forma real de control de las colonias de gatos es el método CER, de captura, esterilización y retorno. También hay una escuela canina municipal que colabora con nosotros en la evaluación de los perros que tenemos en acogida. En fin, trabajamos con todos ellos. Hemos siempre querido ser un poco vanguardia en todos estos temas. Fuimos la primera ciudad que se adhirió al manifiesto felino en el año 2015. Siguiente. Hemos hecho infinidad de eventos de todo tipo relacionados con los perros, con los gatos, fruto siempre de ese trabajo estrecho con estos colectivos. Y aquí tengo que hacer un alto y hacer, lo voy a decir al final, pero hay una labor muy importante en este tema que es la empatía y dar con las personas adecuadas. Y no siempre es fácil hacer que colectivos con sensibilidades y con historias muy distintas colaboren juntos. Tenemos por un lado funcionarios, veterinarios, que durante años han sido vilipendiados, insultados, criticados, porque se decía que eran unos asesinos que mataban a los animales, etc. Hacer que trabajen con personas con una muy alta sensibilidad, con enfoques completamente distintos, no siempre es fácil, ¿vale? Y hemos llegado a la conclusión que muchas veces es una cuestión de con quién estás trabajando, tanto de un lado como de otro, ¿vale? A veces tienes que cambiar a las personas porque tienes que encontrar aquellas que encuentren caminos de colaboración, pero al final si todo el mundo pone su empeño y si todo el mundo aplica la empatía, que significa ponerte en el lugar del otro y entender por qué el otro hace lo que hace, es una clave para todo ello. Siguiente. Hemos hecho, como os decía, eventos de todo tipo. Siguiente. Hemos hecho campañas, tanto nosotros directamente como colaborando con colectivos para promover la adopción. Esta que veis aquí es una que nos gustó mucho con Jorge Berrocal, que reconoceréis de Gran Hermano. La famosa frase de ¿quién me pone la pierna encima? ¿No? Pues hicimos este juego de palabras, ¿quién me pone la pata encima? Jorge, hemos mantenido con él una muy buena relación a partir de entonces, ¿vale? Y bueno, pues estas cosas son siempre importantes, las campañas, la información, la divulgación, pero evidentemente, sobre todo yendo de la mano de los colectivos y que sean los colectivos los que se impliquen y que esto no sea una campaña que hace la administración, sino que sea una cosa que hagamos conjuntamente. Siguiente. Difusión, comunicación, todas las adopciones que se hacen en nuestros centros sanitarios le damos difusión, las hacemos internacionales también a través de las protectoras. Tenemos las visitas de escolares que contaba Manuel. Prácticamente todas las semanas tenemos escolares que vienen a nuestros centros sanitarios y les hablamos de tenencia responsable o convivencia responsable. Siguiente. Y evidentemente pues todo un esfuerzo de mantener esa comunicación constante, que la ciudadanía conozca todo lo que estamos haciendo, que aprenda, que entienda las razones por lo que estamos haciéndolo, y contando, como siempre, con la complicidad de estos colectivos, que no sea una cosa de la administración, sino que vayamos siempre también en materia de comunicación. Y aquí tenéis pues, los últimos grandes hitos de este principio de año que hemos conseguido, pues eso, por primera vez estuvimos 3 semanas sin ningún gato en el centro sanitario. A día de hoy tengo 30 y tantos porque hemos tenido que retirar en 3 síndromes de Noé, que hemos traído un montón de gatos. Pero bueno, estamos trabajando, pero no estamos eutanasiando porque no tenemos esa presión de la capacidad. Siguiente. Y bueno, podría contaros de muchas otras cosas más. Málaga ha sido una de las primeras grandes ciudades en España en poner en marcha el censo genético de todos los animales. Tenemos más de 40.000 perros ya censados genéticamente. Yo estoy convencido que será el sistema de identificación del futuro,
porque es un sistema 100% seguro. No le puedes quitar el ADN a un perro como le puedes quitar el microchip. Tenemos además que se incorporen a ello todo lo que son los perros de caza, los cazadores. Ya se está hablando con la Federación de Caza, porque además es el mejor sistema de protección para un animal, para prevenir el abandono. Ahora mismo me dejan una camada de 8 perros en el zoo sanitario y yo no tengo forma de saber de eso de dónde viene, o en el refugio de la protectora. Ahora mismo ya esos perros que nos dejan abandonados a nosotros o a la protectora se le hace el análisis de ADN y a lo mejor todavía no, pero dentro de unos años, cuando ya haya una base de datos importante, podamos identificar el padre, la madre, el abuelo, la abuela de ese perro, de esos cachorros y poder tirar de hilo y empezar a ser más duros. Tenemos una nueva ley de bienestar y protección animal en Andalucía que está prácticamente en su fase final, donde se incorporan muchas de las cosas que hemos estado trabajando en Málaga y por eso pues estamos muy satisfechos. Y esto es una de ellas que se va a incorporar tanto en la ley nacional como en la autonómica. De momento no va a ser algo obligatorio, como se pretendió en la primera parte de la ley nacional, pero se nos deja a los ayuntamientos la posibilidad de que lo hagamos de forma voluntaria, si queremos. Con su chapa, con su código de QR, ya no van a necesitar un lector de microchip. Si ves a un perro perdido, le pasas, como haces con el menú del restaurante, lo pasas y te va a salir la información del propietario. Directamente lo llamas, oye, que me he encontrado tu perro. Un perro que no tiene que ir al veterinario, no tiene que ir al zoosanitario, pasar a lo mejor 2 o 3 días hasta que localizamos a su propietario. Y no sé si me quedaba alguna cosa más. Conclusiones, ¿cómo lo hemos conseguido? Como os decía, empatía, ser conscientes de que las expectativas y las sensibilidades son muy distintas de un lado y de por otro y por tanto tenemos que hacer ese esfuerzo de entender al otro, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice y no ser drásticos, ¿vale? Hay que ser comprensivos por un lado y por otro. Y eso es algo que os puedo garantizar que a los funcionarios desde el minuto 1 he intentado, porque es mi principal responsabilidad. A los colectivos se lo intentaba transmitir, pero evidentemente es su responsabilidad. Muy importante, importantísimo, despolitizar todos estos temas. Mientras no despoliticemos la preocupación por el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, los esfuerzos por la sostenibilidad, la protección y el bienestar animal, mal vamos. Si se convierte en un arma política, donde yo solo con mi ideología soy el único que puede defender estas cosas y todos los demás no tienen nada que decir, mal vamos, porque ya estamos poniéndonos enfrente a la mitad de la población. Estos son temas comunes de todos y no pueden ser un arma arrojadiza políticamente. Son temas en los que todos tenemos que estar de acuerdo. Y si cualquiera se adueña de ellos, ya sabe que está haciendo un flaco favor al conjunto de la población. Todos estos temas. Siguiente. Importantísimo. Todos estos temas también, protección animal, ecología, medio ambiente, etcétera, etcétera. Mucha gente habla mucho, Las redes sociales nos dan una maravilla de plataforma para contar un montón de cosas. Pero luego, a la hora de la verdad, los que curran, y eso lo conoceréis vosotros en Sevilla Consciente, que al final queda siempre un núcleo de personas que son las que ponen ida en el callo, son siempre los mismos. Y esto pasa en todos lados, ¿vale? El reto de la administración es distinguir el grano de la paja y detectar cuáles son esas personas y esos colectivos que realmente son susceptibles de trabajar con ellos. Nosotros eso lo hemos vivido en el tema de los gatos, particularmente hasta que dimos con una asociación, con un colectivo serio, de gente formal, de gente organizada, que podía poner, habíamos hecho un montón de cosas, habíamos gastado dinero en cosas que no habían tenido ningún retorno. Y eso es muy importante. Y los cambios normativos, evidentemente, tenemos que seguir apretando. Pero, de nuevo, insisto, no apretemos tanto a las administraciones, sino creemos conciencia en el conjunto de la población que demande a las administraciones esos cambios. Insisto una vez más, todo esto no se cambia de arriba abajo, se cambia de abajo arriba. Lo hemos visto en todas las revoluciones que hemos tenido en la historia de la humanidad. Los grandes cambios siempre de abajo arriba, nunca de arriba abajo. Yo creo que, exacto, tenemos que estar todos dispuestos a renunciar a alguna parte de nuestros objetivos, porque si no, la negociación fracasa. Y eso es la esencia de una negociación. Tú vas con tus objetivos, el otro viene con los suyos, unos renuncian a unos, otros renuncian a otros y al final llegamos a un terreno común.
Eso es la clave. Y en materia de ecología, de sostenibilidad, como en todos los demás. ¿Vale? Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a Enrique y a Luis por este tema tan interesante y por llevarlo a cabo con tanto amor. Y bueno, pues ahora toca presentar a Rafael Vascón. Rafael es amigo y es una gran persona y él es el coordinador de y política consciente. Gracias por echarme un cable. Así que él va a explicar ahora qué es lo que viene a continuación. Sí, muchas gracias por haber venido hoy y haber compartido con Sevilla Consciente y con la ciudad esta mañana, en unos tiempos en los que la participación presencial, como se dice ahora, pues se ha convertido en algo excepcional. Y este sistema pues lo ha fomentado de alguna manera, ¿no? Pasaba por allí, ¿no?, un bichillo y de alguna manera pues se ha aprovechado esto. Entonces, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Este es el momento de vuestro, de los que no habéis sido ponentes, para hacer algunas preguntas si os interesa o queréis plantear alguna conclusión, porque precisamente el Foro de Comunicación y Política Consciente, pues yo con esa vocación de reivindicar algo que no es de una minoría, como el sistema nos tiene acostumbrado. La comunicación es un derecho de toda la población. Entonces, por eso ahora queremos abrir los micrófonos para que sean de todas y de todos y podáis intervenir. Yo me voy a quitar de aquí y el que quiera hacer algún planteamiento, o sea, se trataría de llegar a conclusiones y siguiendo el último ponente, pues pasar de la palabra a los hechos. Y muchas gracias también a todos los ponentes que nos habéis dado una gran ilustración sobre todos estos temas que veo que nos interesan mucho, porque estar aquí toda una mañana de sábado, la verdad que merece la pena. Muchas gracias. Así que quien quiera dejar su conclusión, algún regalo para los demás, esta es la oportunidad. Esto es lo que no tienen otros medios, ¿no? Que aquí la energía conjunta que nosotros podemos tener a través de esta participación la podemos compartir de corazón a corazón. ¿Alguien quiere dar alguna conclusión o alguna pregunta a los ponentes que han intervenido? ¿O ya tenéis bastante con la mañana? Yo ya advertí un poco cuando estábamos diseñando esto que a veces tenemos muchas ganas de predicar, pero claro, el contenido de la información tenemos que graduarlo y cuando somos muy generosos como hemos hecho hoy y hemos participado tantas personas, pues ya creo que ha sido una gran participación el que hayáis venido aquí y hayáis compartido. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere plantear algo? Sí. Este es el momento. Sí, yo quiero plantear algo. Venga. Es que se acopla un poco. Venga. Quiero planteárselo a una de las ponentes, evidentemente, que es mi hermana, que es Inmaculada, porque tengo bastante información de su trabajo. Y entonces, Inmaculada, a mí me gustaría saber cuál es el primer inconveniente o el primer hándicap con el que tú te encuentras cuando ves en el tratamiento a las personas que quieren estar sanas, pero no pueden estar sanas. Muchas gracias, hermanita. Pues habría mucho de qué hablar en esta pregunta, pero principalmente
yo vuelvo a comentar la responsabilidad. Porque algunas veces para estar sano, o siempre, hay que cambiar hábitos, hay que hacer un trabajo interno, hay que escucharse, hay que querer informarse y coger el camino que no es tan fácil. No te preocupes. Como por ejemplo el tema de la alimentación. A mí, sinceramente, me gustaría mucho que el doctor Crespo de la Rosa haga una finalización de todo esto, explicando un poco en el sentido de esta pregunta. La alimentación es algo súper importante, ¿no? Como él ha dicho, tenemos tantos tóxicos dentro de nuestro organismo que creo que sí que voy a cambiar el micro, ¿no? Ahora, tenemos tantos tóxicos dentro de nuestro organismo a nivel ambiental que deterioran nuestra salud y no sabemos nada de eso. Yo me he formado últimamente en una terapia, en una técnica más bien, que es un análisis de sangre por microscopía. No tiene nada que ver con mi trabajo, pero la curiosidad me ha llevado a eso, porque a veces tengo pacientes que, por ejemplo, tienen la musculatura muy rígida, muy rígida. Entonces, te pones a pensar, bueno, esta persona hace deporte, más o menos tiene una alimentación más o menos equilibrada, porque hay mucha gente que cree que come bien y no, porque nos falta muchísima información en eso. Pero te das cuenta de que tiene una rigidez tremenda. Y bueno, pues ahí entraría, por ejemplo, el tema de los tóxicos. En el tejido conectivo, en el tejido que tenemos a nivel entre el músculo, la piel y en todos los sistemas, porque el tejido conectivo también está formado, forma los pulmones, forma cada órgano, la fascia, el tejido conectivo es todo lo que interconecta todo en nuestro cuerpo, pues ahí se acumulan muchos tóxicos. Y eso puede generar un montón de problemas, como por ejemplo una rigidez muscular. Puede producir una disminución en el sistema inmunitario, por ejemplo, porque cuando tenemos un tóxico en nuestro organismo, como por ejemplo con el exceso de medicamentos, que creemos que, bueno, que los medicamentos son buenos, pero también, por otro lado, tienen otros efectos que no son tan positivos. Entonces, hay que tomar mucha conciencia de todo esto porque puede depresionar el tener más tóxicos de la cuenta por la alimentación que tenemos ahora mismo, tanto plástico, tanto conservante y tanta comodidad en casa, ¿no? Con comida ya fabricada. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero todo esto está en detrimento de nuestra salud. Y tenemos que ser conscientes de todo esto. Y no solo de la alimentación, por ejemplo, también pues todo lo que utilizamos a nivel de higiene personal, de muchos otros conceptos. Pero claro, para todo esto tendremos que tomar mucha conciencia. Y me ha gustado mucho en la última ponencia, como decía Luis, es que es muy importante ir de abajo arriba y pues, hay que tener la información también, porque a mí no sé, vamos, es que no sabía que se producía una eutanasia tan altísima de perros y gatos. Me quedo sorprendida. Entonces, claro, yo creo que todo el mundo no se puede dedicar a todo y no puede conocerlo todo, pero un poquito de tener interés, informarse en cada área y ver cómo influye todo eso en nuestro organismo y en nuestro ecosistema y en nuestra biodiversidad. Esa era la intención de hoy. Si una persona no es consciente de todo esto, no es consciente de la responsabilidad hacia su salud y hacia su cuerpo y hacia su organismo. Y al final es hacia todos los demás también. La verdad es que yo sé que tiene un amplio conocimiento de todo esto el doctor Crespo de la Rosa, igual que el doctor Francisco de Asís Moya, porque para mí la homeopatía es muy importante porque lo primero que yo he aprendido en mi trabajo es que
hay que ser lo menos invasivo posible cuando tratas a una persona. Y si podemos tomar alguna medicina natural con menos efectos secundarios o como la homeopatía totalmente inofensiva para el cuerpo, mejor. Entonces, pues es lo que yo he aprendido y es lo que me gustaría transmitir a todas las personas, que hay que cuidarse de dentro a afuera, de arriba abajo y el planeta, y bueno, pues tener los conocimientos también es muy importante, porque a lo mejor hay personas que no tienen ni idea de esto. Entonces, bueno, pues esa es nuestra labor en Sevilla Consciente, intentar que llegue esta información al máximo de personas posible. Así que doy paso al doctor Crespo de la Rosa y si quiere también al doctor Francisco de Asís Moya en este sentido de aportar algo más, porque está ahí nuestra responsabilidad. Sí, muy breve, pero creo que podríamos aportar algo de resumen y de conclusión de lo que hemos visto esta mañana. Primero, agradecer a las hermanas Perea la labor que han hecho de conductora y en el tema de salud. Dejo la alimentación que comentamos, porque nosotros nos nutrimos y nos transformamos como humanos de dos elementos fundamentales, de lo que respiramos y de lo que comemos. No podemos estar sin respirar. Y lo hemos utilizado como un elemento de conciencia, como lo decía Simón, como hace Mindfulness. Mindfulness no es más que una orientalización americanizada a través de un serbio que es Jan Kabat-Zinn. Jan Kabat-Zinn en la guerra de Bosnia-Herzegovina ve cómo matan delante de él a su madre, a su mujer, a sus hijas, y a él le pegan un tiro y lo dan por muerto. Pero no estaba muerto, como dicen. Consiguió salir de allí y se va al Tíbet, roto, hecho polvo como ser humano. Y entonces allí aprende a meditar y aprende a recomponer su vida. Y él dice, si esto es bueno para mí, será bueno para los demás. Y se estematiza en 8 semanas cómo enseñar esto. Y se va a los Estados Unidos. Y en el Mallory, Hospital Central de Boston, Universidad de Harvard, Massachusetts, pues le permiten trabajar con los enfermos de cáncer para enseñarle a meditar. Y los yanquis dicen, esto está bien, esto que se hace aquí, se analizan neurotransmisores, imágenes del cerebro para poder ver cómo se reduce una cosa que hay en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que tiene que ver con la agresividad y se reduce la imagen. Y entonces se trata de extender como un sistema de palabra americano que es la mente full, llena, sin estar vacía. La atención plena. Se han extendido ya por todo el mundo. Pero eso venía desde la India, de la Ayurveda, venía desde la meditación tibetana, de la changa budista, del reencuentro. Hoy en día estamos en distintos procesos de lo homogético, del encuentro de la paz mundial, de estos procesos que aquí hoy en día también se han hablado. Pero en la última experiencia que hemos tenido de comunicación, me gusta mucho eso que se dice de abajo arriba. Y yo diría que la política, lo que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos, es lo poco saludable que es a veces la política. Porque lo más grande que hay en el mundo, que es una madre, tú le pones la palabra política y la transforma en suegra. Y madre y suegra no es lo mismo. No es lo mismo tu madre política que tu madre. Hay mucha situación de intentar manejar en la política y medrar en la política como un elemento de sobrevivencia en este tiempo que estamos, pero la política necesitaría organizarse, a mi modo de ver, desde la ciudadanía, desde la base. Y hacer la base en Sevilla Consciente es organizarse con otras ciudades que también tienen elementos conscientes. Relacionarse con organizaciones a nivel de tirar hacia adelante en un momento en el que nos encontramos. Sobre biodiversidad, que nos hablaba Enrique,
Yo recuerdo que el 5 de mayo en la UNESCO hubo un informe técnico de 57 especialistas de 57 países que decían que en los próximos, al 2030, se extinguiría 1 millón de especies de animales y de plantas en el planeta, tal como estaban con estudios muy serios. Es decir, que hay un sistema de contaminación, que hablábamos esta mañana, que sigue una progresión geométrica, un factor de multiplicación, y nos adaptamos biológicamente sumando. Y eso no es sostenible. La alimentación, que es parte de la nutrición nuestra, 4 frases para ver la importancia que tiene. Una muy antigua, que dicen los chinos: cavamos nuestra tumba con nuestros propios dientes. Otra que dicen los ingleses: cualquiera que sea el padre de la enfermedad, una mala alimentación fue su madre. Catherine Kuzmin decía: estamos hechos de lo que comemos. Es decir, y la más antigua de todas, de Hipócrates, que decía que nuestro medicamento sea nuestro alimento. ¿Cómo corregirnos con lo que estamos? Hemos llegado a una densidad planetaria de 8.000 millones, que todos los días comen. Todos los días elementan residuos. Y todo eso tiene que ser compatibilizado. Yo creo que la humanidad tiene que recuperar primero valores, al menos en el campo donde nosotros vivimos, en este mundo occidental. En un trabajo fin de grado de Japón, uno de los alumnos estudia el concepto de la vida y de la muerte desde el punto de vista del hombre en Japón. Aquí hay mucho yuyu a la muerte. En Japón no. Porque en Japón el número 1 de los conceptos del ser humano y de los valores es el honor. El honor. Y la muerte me capacita para resolver los problemas que no he tenido de honor. Mentir, hacer daño a mi amigo. En nuestro territorio decimos: al amigo, al amigo, qué hijo puta eres, qué cabrón, oye, mira. Y me quedo también porque es de amigo, ¿sabes? Ofender a un amigo en Japón significa que se paga un tributo, que es que te amputa la última falange del 5º dedo y se lo manda para que vea el dolor que tiene por haber dañado esa amistad. Y es la única cultura en el mundo que tiene el Sapporo, el harakiri. ¿Cómo te enseñan que con una daga en un movimiento de abanico te corta la aorta abdominal, que te permite una muerte digna, sin sufrimiento y rápida? Yo me reía de chiquitito cuando decía a los kamikazes: ¿para qué se ponen el casco cuando se van a matar? Mire usted, se lo pone porque es el uniforme, es la dignidad del piloto y tiene que ir con su casco. Luego necesitamos hacer un salto generacional, un salto humano, un salto de comprensión y un salto de honestidad que tiene que ver con la conciencia, con el valorarse a sí mismo, con el entrar no solamente a la meditación, sino en quién coño soy yo. Porque yo me he confundido con que esto, que es un ser mutante, que nació con 50 centímetros y 3 kilos y pico, bueno, yo un poquito más, pero cuando cortaron el cordón umbilical, ha ido mutando. Ninguno de ustedes peina el pelo que tenía hace 7 años. Las mujeres todas han cambiado su célula en 7 años y los hombres cada 8 años. Y hemos mutado todo, incluidas las del sistema nervioso. Y hoy han muerto células de ustedes y han nacido células de ustedes. Es más, en el tiempo que llevamos aquí compartiendo, este oxígeno que yo exhalo ahora lleva estructuras atómicas de mi cuerpo, de mi interior, con el monóxido de carbono, que también entra en este aire reciclado de ustedes. Y el que ustedes salan han entrado en el mío. Hemos compartido estructuras atómicas de cada uno de nosotros. Estamos en una globalidad. Y aquí o trabajamos en la energía del amor en bruto, o estamos todos perdidos. Como decía Bertolt Brecht, uno solo no puede saltar, no puede salvarse. Y no crean ustedes que comiendo bien y ecológico vamos a tener una buena salud. Porque el problema no es lo que tú comes, sino el ecosistema que tú tienes en tu intestino. Es decir, tenemos 10 elevado a 14 número de bacterias, 10 elevado a 14 número de bacterias en nuestra mucosa intestinal. Y tenemos 10 elevado a 12 número de células. Es decir, transportamos más lo que yo no soy que lo que soy. Y somos tan bacterias dependientes que en nuestro citoplasma tenemos un ADN que no nos pertenece, que es el ADN mitocondrial, que es el resto de una bacteria que permitió a la célula llegar a ser una célula de un mamífero vertebrado.
y me voy a ser arrogante. Porque mamífero significa que se amamanta. En género, todos, mamones y mamonas. Y desde ahí, desde esa humildad, tenemos que reconstruir con fuerza. Y llegar a quien puñetas somos. Porque no soy este cuerpo. Yo soy quien conduce el cuerpo. Y la diferencia entre confundir el conductor y el coche, está todo el mundo en la parte externa. Que mi coche no tenga rayadura, que no esté bien la pintura. Perdona, pero ¿quién conduce el coche? ¿1 millón de años de evolución? ¿Una tecnología de generación? Yo me paro en un semáforo, y ahora sí me voy al ejemplo propio del coche, y me quedo 1 minuto con el semáforo en verde. Y le garantizo que ustedes ven la yugular, la ventanilla del que tienen detrás, recordándole sus antepasados y tocando el claxon de una forma desproporcionada. ¿Qué le pasa en la vida de este segundo? ¿Por qué tiene que salir? ¿Por qué deja de ser quien es? Pues esa es mi tendencia de la conciencia de Sevilla y la conclusión que podíamos sacar de unificar criterios, de unirnos sin la ambición política, sino de unirnos con ONG, con realidades conscientes, con grupos que existen. Miren, ahora mismo se está haciendo una programación, y esto hace 15 días. Hemos presentado aquí esta mañana una cosita sobre células madre que hemos conseguido aquí en la Facultad de Farmacia, colaborando, donde hemos visto cómo multiplicarla por 3 veces cuando ozonizamos el medio de cultivo. Hace 15 días fue la reunión internacional de medicina regenerativa, sin 27 sociedades médicas. Contacté con 17 para hacer una propuesta utópica, pero necesaria. En 15 días ha habido una consolidación bestial. Porque la propuesta es que la Organización Mundial de la Salud ha sido financiada por un señor que todos conocen, que se llama Bill Gates, con 4 billones de dólares. ¿Qué significa eso? Porque la OMS ha perdido las condiciones éticas para estar supeditada a la voluntad, que si usted da 4 billones a 12 personas del comité organizador que tienen que repartir, si el señor Bill Gates diga, oiga, lo que usted diga, las condiciones éticas se han alterado. Nuestra propuesta era hacer una organización intercontinental de salud sostenible. Una utopía. Se ha interesado la UNESCO, se ha interesado el Banco Internacional del Desarrollo. Y donde se integre no solamente médico, farmacéutico, todo personal sanitario y todo personal que tenga que ver con relaciones con la salud. Miren qué bonito, desde Sevilla Consciente. Podíamos tirar también en ese carro un poquito de grano de arena. Así que yo creo que si todos tocamos lo que aquí hay, lo que tenemos de nuestro creador y generamos, esto puede salir para adelante. Pero si no, lo tenemos muy complicado, como humano y como colectivo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, después de esta magnífica palabra del compañero Juan Carlos, que ha hablado de mucho contenido, voy a intentar tocar un poquito la forma. Se ha comentado aquí la importancia de la ausencia de enfermedad. Se ha hablado de la OMS, y la OMS nos da una orientación en la línea de la pregunta que queríais que contestáramos. La salud es el bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Ahí es donde vamos a entroncar con la biodiversidad. Pero es que además, para mí, el gran sabio que se adelantó 2 siglos, que decía: esos pequeños organismos responsables de las epidemias, esos pequeños microorganismos, no se conocía el virus,
y ya lo decía Hahnemann, el fundador de la homeopatía, ya hablaba de la existencia del microorganismo. Y Hahnemann decía, para conocer qué pasa, para poder intervenir, tenemos que tener, la primera la voy a decir la última, tenemos que tener atención al observar, sentidos perfectos, eso es ciencia, fidelidad a la hora de trazar los síntomas. Si tú escribes mal lo que el paciente te dice, vas a llegar a una conclusión errónea. Pero para mí la más importante, ¿sabéis cuál es la primera? Ausencia de prejuicios. Esas son las 4 condiciones para poder hacer una buena historia clínica. Y decía, ya has descubierto el medicamento que tiene que dar mediante todas las técnicas científicas, pero para ser un verdadero médico tendrás que saber cómo eliminar los obstáculos que impiden la curación y saber ser hábil para eliminarlos de la persona a la que estás tratando. O sea, tenés habilidad. Pero seguía, conocer aquellas cosas que trastornan al ser humano y saber apartarla de ella. Hoy aquí hemos hablado de muchas cosas, Federico, todos han hablado. Pero también hay algo muy importante y no quiero que se olvide la conclusión, quizás haciendo una conclusión. La importancia indudablemente de la meditación e incluso de la misma oración. Ya Jesús, 40 días que hacía una profunda meditación. La profunda meditación que es pararnos, estar con nosotros mismos, estar conectando, como decía Enrique Simón, esta mujer que 45% con la divinidad, con ese magnífico análisis, y el 10% nada más con nosotros. Pues yo incluso diría que menos. Y si está con nosotros, para que nosotros ayudemos a esa fuerza curatriz, como nos enseñó Sócrates, el padre del coaching, que siempre te dice, nunca le diga al otro lo que tienes que hacer. Es otra técnica terapéutica, sino que él descubra por sí mismo cuál es el camino para llegar al verdadero fin, la mayéutica. Eso es lo que hacía Sócrates y es a quien tenemos que seguir. Pero Hahnemann también decía, como debe ser un médico, después de muchísimas cosas, un hombre de amor, un hombre de paz, que respete en los que sufren la libertad de quejarse. Algo importante, dejemos a la gente que hable, que proteste, que respete los que sufren la libertad de quejarse. Pero decía una cosa más, antes observar, bueno, aparte de que no desacredite a ningún colega, ni se haga el propio elogio. Algo fundamental para que no nos llenemos de rabia, no nos llenemos de odio, como hablaba también Juan Carlos, no nos llenemos de desamor, sino vamos todos, todas, en unidad, como también hablaba Emilio Carrillo, la unidad, la unicidad, vayamos unidos a un mismo fin. ¿Y cuál sería el fin? Para apartarnos un poco del ego, somos una minúscula parte de la Tierra, del gran universo. ¿Por qué nos creemos tan súper importantes? Pues probablemente, hablaba de 2001 Odisea del Espacio, pues ya hemos pasado el 2001 de sobra. ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo solidario? Observar bien cómo se conduce con los enfermos pobres. El construir un mundo mejor. Y si estamos todos en la línea de construir un mundo mejor, estamos haciendo no Sevilla consciente, estamos haciendo un mundo consciente que trascienda a nuestro propio ser. Y para eso tenemos que mirar hacia nuestro interior, como Paracelso decía, microcosmo, macrocosmo, porque está unido el exterior y el interior es un solo mundo. Bueno, ya está, porque si no, me llevo aquí.
Muchas gracias por estas dos brillantísimas, bueno, todas han sido muy brillantes hoy, porque la verdad que no sé qué tiene este parque, por algo lo hemos elegido para tratar un tema clave como el que da título a esta jornada. Y si alguien quiere hacer alguna conclusión más o alguna pregunta, porque hay un compañero de Sevilla Consciente que sí quiere hacer una, pero la idea era un poco de este momento en que los que no eran ponentes o pudierais hablar. O sea, porque termino. Una de las cosas que queremos fomentar desde Sevilla Consciente y por lo que tenemos un foro de comunicación y de política consciente es precisamente para que nos organicemos y sobre todo reflexionemos y dialoguemos sobre otra comunicación es posible. Nos han modelado para que estemos divididos entre los que escuchan y los que emiten, y eso es una construcción. La sociedad no se relaciona así, ¿verdad que no? Nos han reconstruido en una pirámide desde hace muchos años y ya estamos llegando a una nueva era. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía nos tenemos que empoderar. De ahí, por eso, sería muy interesante que reflexionáramos sobre el poder del diálogo. Cuando yo venía aquí, escuchaba en la radio el problema de la violencia de género, no sé qué. Si nos trabajáramos la comunicación con nosotras y con nosotros mismos y con los demás y dejara de ser el micro un privilegio de una minoría, a lo mejor podríamos entrar en una nueva fase de comunicación horizontal y más consciente. Muchas gracias a los que estáis preguntando. Bueno, pues no quiero que se alargue mucho más, pero yo también me gustaría que mi hermana haga una aportación en este sentido, como decía Rafa, de la comunicación, porque ella es psicóloga y para mí buenísima, claro está. Y bueno, me gustaría también un poco que ella aporte desde su experiencia profesional qué le podría decir a sus pacientes para que sean más felices, para que vivan mejor y puedan estar más felices. Muchas gracias, hermana. Bien, quiero ser breve porque se está alargando ya mucho la jornada. Y sí es verdad que yo lo que sí vengo observando en la consulta y lo que yo hago mayor hincapié es en nuestra mente. Por eso me parecía tan interesante lo que nos iba a explicar Francisco de Asís, porque también, como el doctor Crespo de la Rosa, nuestra caja de herramientas pasa por nuestra mente y sí que tienen un gran poder nuestros pensamientos. Y entonces, pues, las personas vienen y vienen, pues como dice Enrique Simó, que le falta la paz. Falta la paz. ¿Por qué? ¿Por qué me falta la paz? Porque vengo identificada con mi mente. Y claro, yo no soy mi mente. Yo soy otra cosa mucho más maravillosa que mi mente. Entonces yo estoy firmemente convencida que venimos aquí a vivir esta experiencia física con el objetivo de aprender a pasar de ella, podríamos decirlo así coloquialmente. Pero para ello primero tenemos que saber que la tenemos. Y ese es el gran problema. Nosotros no somos conscientes de cómo lo que estamos pensando nos está afectando. Somos seres emocionales y los pensamientos son generadores de emociones. Entonces, desde que yo me levanto por la mañana, desde que yo abro los ojos y pongo un pie, o incluso sin levantarme de la cama, yo ya estoy padeciendo mis pensamientos. ¿Y por qué digo padeciéndolos? Porque no hemos aprendido a gestionar nuestra mente. Solamente la padecemos. Nosotros estamos todo el día con un automático puesto aquí que me está haciendo estar contento, triste, con rabia, con ira, y yo no soy consciente, yo me dejo llevar y vivo mi vida desde alguien o algo que me está gestionando. Entonces, por eso yo pienso que la salud empieza en nuestra mente. Primero a saber que tenemos una mente, a identificar esos pensamientos para no ir con el automático, y todos sabemos evidentemente que yo no puedo decidir lo que pienso. Esto es una máquina que hay aquí de generar pensamiento. Entonces, Lourdes, si yo no puedo generar mi pensamiento, ya estoy prisionera de eso. No,
Porque mi poder está en que una vez que yo he visto mi pensamiento, yo decido qué hago con él. Entonces, si tú... Yo me pongo un ejemplo muy tonto, se lo pongo a la gente en consulta. Y lo hago muy básico de pueblo. Nosotros somos de pueblo, somos de Brenes. Entonces digo, imagínate que tú estás contenta, has estado en tu casa, has hecho la comida, los niños te han dejado tranquilos, están ahí sentaditos o durmiendo la siesta y tú te pones a recoger la mesa y te pones a fregar. Y tú empiezas con mucha alegría. Y cuando has terminado de fregar, tú dices, pues que ve que a mí me ha cambiado aquí el humor, que yo no estaba de esta manera, que como que hay algo que no me hace estar contenta. Pues ahí, si tú te paras un momento y tú haces una reflexión y tú dices, ¿qué he estado yo pensando en estos 10, 15, 20 minutos que he estado fregando? Y cuando tú pones la intención, la mente te dice lo que has estado pensando. Pues todo inconveniente. El trabajo que tengo, ahora cuando se levanten los niños, no llego a final de mes, mi padre está enfermo, las 1000 cosas que nos vende del futuro, de un futuro siempre negativo, pero que solo existe en nuestra mente. Por eso digo que es que este tema tiene mucho que hablar, a mí me apasiona. Y entonces por eso siempre digo que lo importante, como también dice Enrique Simón, es estar aquí presente, aquí en el ahora, porque lo único que existe es este momento en el que estamos siendo conscientes y estamos siendo presentes. Yo sé que ya vamos a finalizar la... Todavía hay más, bueno, pues viene a colación entonces decir una frase que a mí me encanta, que yo siempre digo, que el mejor trabajo que hacemos es el que hacemos sobre nosotros mismos, porque ese trabajo que haces sobre ti mismo es lo que hace aflorar en todos los demás y es lo que hace que podamos construir este mundo que queremos construir, ¿no? Un mundo donde haya salud. Pero para mí la salud empieza por la paz y empieza por la introspección y por el autoconocimiento. Así que si he respondido tu pregunta, Inma. Nos estamos saliendo un poquito de lo que teníamos establecido, que era que después de las ponencias hubiese un espacio de 40 minutos aproximadamente para que vosotros, que también tenéis la misma importancia y vuestro lugar, también podáis hacer vuestras reflexiones y participar. Yo tengo muchas ganas de hacer una reflexión personal y una pregunta concreta a Luis Medina Montoya, pero en esa gana que tengo, prefiero ceder el micrófono, incluso la posibilidad de, porque sé que venir aquí a lo mejor puede imponer un poquito, a mí me impone, pero bueno, me toca estar aquí. Pero si alguien quiere aportar algo, alguna consulta, alguna pregunta a algún ponente, alguna reflexión, pues con mucho gusto le acerco el micrófono y encantado. Si no, si me dais paso a que yo pueda hacer mi reflexión, pues, pero que eso, que de verdad, como ha dicho mi compañero Rafael Vascón, esto tiene que ser algo horizontal, no quien tiene el micrófono y quien no lo tiene. La comunicación tiene que ser fluida, como en cualquier familia, como cuando estamos compartiendo en amistad, ¿no? ¿Alguien se anima? Bueno, pues, a ver, mi reflexión tiene que ver con dos cuestiones. En relación a la salud y a la biodiversidad, evidentemente hay un nexo en común, ¿no? Que tiene que ver con la interioridad. Perfectamente Emilio y los dos doctores han hecho énfasis en que la cuestión de la salud está en el empoderamiento, en que realmente es la actitud ante nuestro cuerpo, ante la vida, lo que nos hace mantenernos sanos o enfermar. Totalmente de acuerdo y creo que ahí está la base. Creo que aquí se han sentado los pilares fundamentales de dónde tenemos que buscar la salud y evidentemente confiar en los grandísimos profesionales que existen en todas partes, desde, en fin, auxiliares, enfermeros, que con su buena intención están al servicio de que la salud, pero que realmente somos nosotros donde tenemos que empezar y además haremos un gran favor a la comunidad médica si nos cuidamos más y somos más biodiversos, tanto con nosotros como con lo que nos rodea, ¿no? En relación a la biodiversidad, dos cuestiones que tienen que ver con el intervencionismo, el afán de intervenir en todo lo que es intervenible por parte del ser humano,
cuando Enrique Simó ha explicado perfectamente que nos cuesta trabajo estar quietos, hacer un tiempo de silencio, de cerrar los ojos, de meditación. El minutito que hemos hecho con él a mí se me ha hecho muy corto, pero entiendo que también hay personas que la meditación y estar con uno mismo, con los ojos cerrados, centrados en la respiración, bueno, parece fácil, pero no lo es, no lo es. Entonces se trata de que tenemos que centrarnos más en nosotros mismos y observar. Esto nos hace situarnos en la posición del observador, no del que interviene, y en cuestión de la naturaleza intervenimos demasiado. Y hay un gran ejemplo que me gusta poner en este caso, que es que en marzo del año pasado, cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, donde nos obligaron a quedarnos en casa, precisamente la naturaleza se expresó maravillosamente y las grandes ciudades empezaron a enriquecerse con insectos, con aves, costas donde las aguas estaban turbias o contaminadas, aparecían peces, delfines, animales que antes no había, en los ríos igual, y sobre todo en las grandes ciudades más importantes del mundo, en 2 semanas nada más, los niveles de contaminación atmosférica bajaron tremendamente. Todo esto por el no intervencionismo humano. A nivel individual podemos hacer lo mismo en nuestras vidas cotidianas y realmente no es difícil, no es difícil. Existe lo que se dice y todos conocemos de desarrollo sostenible, ¿no? Crecimiento continuo a nivel de economía, cuando realmente lo que toca ahora es la retirada sostenible. No significa el parón como en la pandemia del año pasado, pero sí que significa que poquito a poco podemos ir dando paso atrás y llevando una vida más sencilla. Y bueno, y la otra cuestión que no me quiero enrollar mucho, que tiene que ver con los seres invasores, las especies invasoras. Bueno, pues hace tiempo me dediqué a estudiar las listas negras de especies invasoras en el mundo. Existe una lista negra española de especies invasoras, una lista europea de especies invasoras y una lista mundial de especies invasoras, donde, si no recuerdo mal, la primera es la acacia negra, la segunda es un ave, el miná común, y la tercera especie invasora, más invasora del mundo, el caracol gigante, un caracol africano. Bueno, y yo dije y me pensé, ¿y dónde está el ser humano en esta lista? ¿No aparece el ser humano? ¿Nosotros no somos invasores? Cuando realmente, si pudieran expresarse la naturaleza y los animales, creo que nos situarían a nosotros con diferencia en el primer lugar como la especie más invasora del planeta Tierra. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de ello y tenemos que, en lugar de invadir la naturaleza e intervenirla, el tema de las cotorras, por ejemplo, a mí me apasiona mucho este tema porque desde el Foro de Medio Ambiente hemos tratado mucho este tema con el Ayuntamiento, con Enrique, con Luis Medina, y realmente observar cómo se adapta una especie que habitualmente no está en esta zona, pero ver cómo se interrelaciona con los demás seres y no intervenir o lo mínimo posible para que se adapte y haciendo las pequeñas modificaciones que haya que hacer. Entonces yo creo que ese es el camino. El camino es el no intervencionismo, la retirada sostenible, el autoconocimiento y la observación del mundo que nos rodea. Y bueno, y todo esto nos lleva a la conciencia. Todo esto nos hace ser más conscientes. Y bueno, no quiero comprometer mucho a Luis Medina Montoya, pero ya que tengo aquí la oportunidad, me gustaría hacerle una pregunta concisa en relación al tema de las cotorras en Málaga, que sé de buena tinta que las cotorras no entienden de fronteras y se desplazan por toda la Costa del Sol y son distintos municipios en Málaga lo que están estudiando la manera de también no tener que erradicarlas, como se ha hecho, por ejemplo, en Zaragoza y en algunos otros lugares donde con carabinas pues se les ha disparado para erradicarlas, ¿no? Creo que hay otros caminos más inteligentes y empáticos con nuestros hermanos los animales. Así que si Luis, ¿no te importa comentarnos un poco cómo está la situación de las cotorras en la Costa del Sol? Muchas gracias. Yo también quería regañaros un poco, Manuel, porque en una reunión de un grupo como este, Sevilla Consciente, no puede haber botellas de plástico de un solo uso. Os animo a que redescubráis el agua del grifo y uséis jarras y vasos de cristal, que son lo más ecológico que hay. El tema de la cotorra es algo muy complejo y, como dice Manuel, hemos estado hablando muchísimo, he hablado también con Enrique Figueroa varias veces.
A instancia nuestra, desde el ayuntamiento, se creó una mesa de trabajo que lo organizó la Diputación, donde nos reunimos todos los ayuntamientos de la costa que estamos afectados por el problema del sobredimensionamiento de la población de la cotorra argentina. Desafortunadamente nos vino el bicho este y la cosa se quedó parada, ¿no? Nosotros a día de hoy, según el último censo que hicimos el año pasado, en Málaga capital tenemos una población de 7.000 cotorras argentinas, que impone una presión en el medio ambiente que no me parece excesivamente bueno. Sobre todo porque, contrariamente a lo que ocurre en Sevilla con la cotorra de Kramer, que la principal afección es a la población de murciélagos porque le quita los lugares de anidamiento, la cotorra argentina construye sus propios nidos, pero ejerce una muy alta presión sobre lo que es la vegetación del entorno. Construye nidos muy grandes, en algunos casos hasta 100 kilos de peso, y lo hace a veces de cortar ramitas y brotes de todo lo que es el entorno de los árboles. Luego, evidentemente, tiene sus molestias a la ciudadanía, que evidentemente, pues si tú no tienes delante de tu casa un nido de cotorras todo el día haciendo ruido, pues no te afecta tanto, pero os puedo asegurar que el vecino que tiene el nido de cotorra delante de su casa está llamando al ayuntamiento un día sí y otro también, ¿vale? Y entonces nosotros al final tenemos que intentar encontrar una solución que sea satisfactoria para todo el mundo. Hemos estado haciendo... se hizo el servicio de control de aves, entró una nueva empresa y hemos empezado a hacer pruebas con esta nueva empresa y hemos descubierto que el sistema de trampa, la típica trampa de libro de toda la vida con el que se cazaban las pequeñas aves y el silvestrismo, ¿no? Se llama, me parece, pues es efectiva. Porque a nosotros no nos parece adecuado el sistema de la carabina, ¿no? Del disparo. Pero lo cierto es que a día de hoy el único sistema que está cuantificado y que está documentado científicamente, su efectividad es el del disparo, porque en Zaragoza lo hicieron y a nivel nacional es el único sistema que hay. Pero nosotros estamos comprobando que hay otros sistemas que pueden ponerse en práctica. Al final, todo es una cuestión de equilibrio entre lo que es las necesidades y las exigencias de la ciudadanía, esa sensibilidad que necesitamos que nos ayuden los que son más sensibles a cambiar, con lo que es el derecho a la vida de estos seres vivos, ¿no? Y es muy complicado, muy complicado. Nosotros, en cualquier caso, en ningún momento nos hemos planteado una exterminación ni una liquidación de la especie. O sea, lo único que perseguimos es un control de esa población, como se hace igualmente con las palomas, con las ratas o con las cucarachas, que al final pues, es lo que tenemos que encontrar, un equilibrio dentro del entorno urbano, porque ese libro de Darwin, Llega a la ciudad, me lo he apuntado porque me lo quiero leer. Ese equilibrio natural que sucede en el medio ambiente, en la naturaleza, no siempre ocurre en el medio urbano, porque es un medio que tiene otros factores que tienen otros efectos distintos. Pero bueno, en cualquier caso lo leeré. En conclusión, estamos esperando que se vuelva a reunir esa mesa de trabajo a nivel de la Diputación. El otro día, cuando estuve con PACMA, ellos nos pidieron que pudieran aportar en esa mesa pues sus datos y sus informes y otras posibilidades de programas de control, y estamos dispuestos a hacerlo porque en principio no nos llegamos a nada. Lo único que tenemos que intentar es mantener un equilibrio entre efectividad y coste, evidentemente, porque a lo mejor un sistema de esterilización desde un punto de vista ético puede ser muy interesante, pero el coste de capturar a las cotorras para llevarlas a un veterinario que la esterilice y devolverla a la naturaleza puede ser tan tremendo que no se pueda justificar de cara a esa ciudadanía que todavía no tiene esa sensibilidad. A aquellas personas medioambientalmente o ecológicamente sensibles les puede parecer fantástico que nos gastemos 100 euros en capturar, esterilizar y soltar a una cotorra, pero el conjunto de la ciudadanía a día de hoy no lo entiende. Luego, no nos empeñemos tanto
en obligar a la administración a que lo haga, sino que trabajemos para que la ciudadanía cambie su mentalidad y le parezca razonable que me gaste 100 euros en esterilizar una cotorra. Esa es la diferencia, ¿vale? Yo entiendo perfectamente el enfoque medioambientalista, animalista, como queráis llamarlo, porque llevo 10 años trabajando con los colectivos y los entiendo, pero yo tengo que también mirar por cómo se gasta ese dinero público y qué es lo que me está pidiendo la ciudadanía. Y no siempre es fácil, incluso si tus objetivos son buenos. Nosotros tenemos en Málaga una experiencia que quisimos hacer, pusimos una colmena en la parte de arriba, un edificio nuestro municipal en el pleno centro histórico de Málaga, porque ¿cómo se llama lo de las abejas? No, sí, pero no, la polinización no. La apicultura. La apicultura urbana es algo que se está desarrollando ya en muchos países y nosotros quisimos hacer esa experiencia y funcionó fenomenal hasta que empezaron algunos vecinos a decirnos que cómo se nos ocurría, porque tenían abejas en su terraza, ¿no? Que ni les picaba ni nada, pero se asustaban. Tuvimos que quitarlo, ¿no? Siempre es otro ejemplo de esa lucha constante que tenemos que tener entre yo que quiero dejar ese alcorque con esas hierbas porque están absorbiendo CO2 y porque están contribuyendo a la polinización, y el vecino que lo quiere niquelado. Es que lo quiere niquelado. Yo tengo una moción preparada para llevar a la Comisión de Medio Ambiente diciendo que no vamos a desbrozar solares, no vamos a desbrozar los alcorques, solamente en caso de problemas de seguridad o una circunstancia que el técnico diga hágase, no vamos a desbrozar, ni vamos a quitar, ni nada de eso. Hasta que se agoste, una vez que se seca y tal, entonces sí. Y lo he propuesto, evidentemente mi concejala a día de hoy, tal como está la sociedad, dice, yo no me atrevo porque esto es una cosa complicadísima. Y eso sí, ella incluso ya va teniendo esa sensibilidad, evidentemente que la tiene. Pero no percibimos que sea la realidad, porque cada vez que hay un alcorque con hierbas, nos están subiendo la foto al Twitter diciendo, mira el ayuntamiento cómo hace su trabajo. Ese es el problema. Que estamos entre la espada y la pared y no encontramos aliados en ninguno de los dos bandos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Tenemos un micro para si alguien quiere decir algo más. Es que ya hemos acordado, a veces pasa eso, nos animamos, pensamos mucho lo que queremos decir y llega al final del acto y entonces cuando queremos hablar. Pero claro, ahora ya llevamos mucha mañana aquí, ¿sabes? Entonces ese es el tema. Por eso decíamos antes, desde estos micrófonos, desde el foro de comunicación, que tenemos que renovarnos formarnos para comunicarnos entre todos y todas. Y en ese sentido, pues animaros, hay asociaciones como la de Radiópolis, que por ejemplo en esa asociación es donde yo he desarrollado durante bastantes años el arte un poco de hablar por el micrófono, por eso he preferido ceder el micrófono a vosotros, y os animo a que vayáis por allí, por ejemplo, que es una buena oportunidad. Haciendo programas de radio, pues se aprende bastante a manejarse con el micro y a perder el reparo y el miedo que tenemos a sernos responsables de nuestras propias ideas, de nuestras propias palabras, que al final eso es lo que desde la escuela no nos enseñan, tampoco a hablar en público, sino todo lo contrario, nos enseñan el silencio y claro, así nos va después, que estamos dándole a la vuelta durante toda la hora que era el coloquio, hemos estado pensando, ¿participamos o no participamos?
Entonces, de todas maneras, muy brevemente, para no... Araceli y el compañero que habla, si queréis, brevemente podréis intervenir. Y ya terminamos con vosotros. Próxima PD. Aquí. Hay que además salir aquí. O sea, sí. Pasa por ahí. Breve, pasa por educación. Creo que todo lo que estamos hablando es que los niños deberían de tener una conciencia ecológica y de la naturaleza mucho más desarrollada. Creo que para llegar a esa linealidad de la que hablamos y ese feedback de abajo arriba pasa por una educación consciente muy basada en que somos sistemas, somos ecosistemas, estamos interactuando con ellos y que además dentro de la educación hay una cosa muy importante cuando nos definimos de dos lados, soy de ciencias, soy de letras, estamos perdiendo el conocimiento del todo. Eso por un lado, quería decir muchas cosas. Otra de ellas va relacionada con la salud, con la respiración. Entonces, estamos quitándonos de respirar ahora. Tendríamos que desarrollar eso un poco más. Y lo de la linealidad, el plástico, es algo que tengo muy meditado, muy reflexionado. Es decir, nos falta educación consciente ecológica desde la base y estamos en un sistema que nos vende todo con plástico. Si miramos un supermercado, nos estamos culpando a nosotros mismos de un sistema en el que somos sujetos pasivos, porque en un supermercado yo pienso cuántos kilos de plástico, litros, no sé cómo medirlo, que eso, ¿qué pasa? A mí me lo están dando. Yo no estoy pidiendo plástico. Y si yo me dejo, que sí lo hago, de consumir, porque me da asco el plástico, consumir cosas en plástico, sé que voy a ir a un supermercado y todos los de todo el país, de todo el mundo, están plagados de plástico. Miradlo, todo lo que compramos está envuelto en plástico. Además de lo que nos alimentamos, tenemos que tenerlo en el cuerpo. También tenemos muy poca conciencia de la salud propia, de cómo funciona, de cómo nos movemos a través de la mente, como habéis dicho, muchas cosas más, no hay tiempo. Y estoy nerviosa. Uf. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante escucharla. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya por fin, que ya es hora, que toca la cervecita, ¿vale? Entonces, un vinito primero que vamos a tomarnos ahora, ¿vale? Entonces, pues, quería primero, para que no se nos olvide, porque han hecho una labor preciosa y fantástica, darles las gracias a Antonio y a Esther, que ellos son de dos asociaciones que están al servicio de las personas sordas y llevan toda la mañana acompañándonos, ahí dándole a las manos, escuchándonos, y os estamos muy agradecidos. Os mandamos muchos besos. Y ahora sí, darle las gracias a Sevilla Consciente por esta jornada, las gracias a todas las personas que habéis venido físicamente y virtualmente, a todos los ponentes. Y yo creo que el objetivo de haber encontrado hoy un crecimiento y haber sido feliz, lo he tenido. Espero que también vosotros hayáis estado en este sentir y esperamos vernos en otra ocasión. Y muchas gracias por la participación.